Hay dos puntos fundamentales que, a nuestro entender, es la clave de todo. Por un lado está el agua, por otro lado está la energía. Voy a empezar con el agua. Ustedes saben que tenemos dos cuencas hidrográficas fantásticas que son el Tajo y el Guadiana. En ambas cuencas, en la suma de las dos, tenemos 170 embalses, de los cuales aproximadamente 26 producen energía eléctrica. Estas que producen energía eléctrica están sobre todo en la vena principal, o sea, en el Tajo y en el Guadiana, no en sus afluentes, que también se van vaciando para suministrar agua a esas presas principales que tienen turbinas hidroeléctricas. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Bueno, a pesar de tener 170 embalses y la mayor capacidad de embalse de toda España, doblamos Andalucía, que es la segunda, no tenemos agua. ¿Y por qué no tenemos agua? La gente se pregunta, pero bueno, si tenemos la región con más capacidad de embalse, como todo el mundo sabe, ¿cómo es posible que no tengamos agua? Bueno, pues aquí radica el problema de Extremadura en estos momentos. No tenemos agua por una razón muy sencilla. Aunque las aguas son públicas, lo que quiere decir, son de los extremeños en el recorrido que tienen, las aguas están a merced y al interés de las eléctricas. ¿Y qué quiere decir esto? Que se vacían los embalses continuamente por una sola finalidad: producir energía eléctrica para facturarla al precio del gas. Eso es ahora, pero a lo largo de la historia ha sido más de lo mismo. La prioridad ha sido la producción eléctrica y no el uso del agua por los extremeños. Fíjense lo que les voy a decir. Con la capacidad de embalse que tiene Extremadura, que es la región, vuelvo a repetir, con más capacidad de embalse de toda España, podríamos triplicar nuestra capacidad de riego. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tierra que esté decente para sembrar se podría convertir en tierra de regadío aquí, en Extremadura. Pero para eso los embalses deberían de permanecer para esta misión. Quiere decir que solamente se produciría energía eléctrica con el sobrante, porque además nosotros no tenemos necesidad de producir más energía eléctrica, entre otras cosas porque gastamos el 15% de lo que producimos. El otro 85% lo inyectamos a la red para poder permitir que otras zonas de España sigan desarrollándose, además con unas rentas per cápita que doblan la nuestra, que la cosa es paradójica. Este punto es fundamental, o sea, tenemos que recuperar la posibilidad de poner esos embalses y esas aguas a producir riqueza en Extremadura. Les vuelvo a repetir, el triple de hectáreas de tierra de regadío que es la actualidad. Y por tanto, solamente se moverán turbinas hidroeléctricas el sobrante, ¿no? Como en la actualidad, que continuamente se están desalojando las aguas de los embalses para el beneficio de la eléctrica continua. Concretamente en el Tajo, Iberdrola pues ha hecho un verdadero desastre. Hasta el propio Parque Natural de Monfragüe está abandonado. En este sentido, no solamente es el perjuicio económico que nos está suponiendo estas políticas, sino también es el perjuicio medioambiental. Por tanto, el agua es una pieza clave para recomponer nuestra tierra y para empezar a experimentar un desarrollo real. Un desarrollo que además será sostenible, porque vamos a poner esos recursos de una manera equilibrada a producir, no a tirarlos continuamente para producir una energía que no necesitamos. Pero fíjense ustedes, hilando el agua con la energía. Fíjense ustedes en la situación en la que nos encontramos. Nosotros exportamos el 85% de la electricidad que producimos. La electricidad, en su transporte, en su viaje a otras partes de España, pues tiene una merma de un 30%, 25-30%, que es calor que se produce en esos cables al transportarla. Fíjense ustedes en la situación que nos encontramos. Los propios extremeños, que no tenemos transporte y que además somos los que inyectamos ese excedente del 85%, nos vemos obligados a pagar también ese 30% de merma. O sea, quiere decir que si nosotros enviamos luz a Bilbao, el 30% de merma lo tenemos que pagar también aquí, a pesar de que nosotros no necesitamos transporte porque la tenemos en la puerta de nuestra casa. Aquí está otro punto fundamental de nuestras propuestas. Ese 30% que corresponde a la merma se nos tendrá que descontar de la luz,
Pero no solo porque no necesitamos transporte, sino porque producimos, vuelvo a repetir, 5 veces más de lo que consumimos. Estos son los dos puntos fundamentales que tenemos que desarrollar. Y cuando ustedes nos pregunten por políticas sociales, por sanidad, por educación, evidentemente, por medio ambiente, evidentemente, pero todo ello depende de algo que se llama un desarrollo económico, que es lo que no tenemos. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que nosotros no hayamos tenido un desarrollo económico como corresponde a la situación que tenemos, que es mucha agua, mucha electricidad y también mucha tierra. Pues se lo voy a explicar por qué no nos hemos desarrollado. No nos hemos desarrollado por la inercia de las políticas de estos últimos 40 años, que se reducen en algo muy concreto. Como en Extremadura son poca población, no podemos desarrollarla porque entrarán en competencia con el resto. Imaginen ustedes lo que sería producir el triple de hectáreas de regadío. Imaginen ustedes lo que sería empezar a disponer de los beneficios de producir esa luz. O sea, que se nos apliquen los descuentos que por ley nos corresponden. Ese 30% de transporte no lo podemos pagar, pero que además estamos inyectando el 85% de nuestra producción para otras regiones. Solamente con ese 30% de descuento en la factura de la luz de los extremeños, vendrían las empresas solas a Extremadura, tendríamos un desarrollo, tendríamos recursos para mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, tendríamos recursos para todo lo que se necesita en cuestiones de pobreza, podríamos mejorar, pero mucho. Esto lo saben todos los políticos y todos los políticos lo saben desde el principio, pero ¿por qué no hacen nada? Porque estos políticos de partidos nacionales se deben al interés del Partido Nacional. Y el Partido Nacional solamente tiene un interés, y es el de seguir en el poder. ¿Cómo se sigue en el poder? Con los votos. ¿Dónde están los votos? Donde hay más gente. ¿Qué quiere decir eso? Que como aquí hay poca gente, pues tenemos la luz y tenemos el agua que se pudran. Y así estamos. Así estamos. Estos son los dos puntos fundamentales que nosotros queremos aportar a la sociedad extremeña para mejorar esta tierra y empezar a ser realmente lo que deberíamos de haber sido desde hace años. Porque tenemos el potencial que todo el mundo tiene. Todo el mundo está mirando a Extremadura, que no a los extremeños. Quieren lo que hay aquí, pero nosotros ya han visto ustedes que no nos quieren. Así que quede claro cuáles son las dos líneas maestras que nosotros ponemos encima de la mesa, porque en base a estas dos líneas maestras viene todo lo demás. Viene todo lo demás, vuelvo a repetir, viene la mejora en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, porque para eso hace falta dinero, y para el dinero necesitamos desarrollarnos, y es incomprensible que no nos hayamos desarrollado con lo que tenemos, si no es por la complicidad de los políticos nacionales que nos han vendido como perros, así de claro. Habría que investigar qué intereses hay por parte de la Junta de Extremadura en mantenernos así y en conceder a empresas como Iberdrola una serie de beneficios y de explotaciones que lo único que hacen es perjudicarnos. ¿Cómo vamos a consentir que nos vacíen los pantanos cuando no tenemos para regar, si es de lo que comemos? ¿Cómo vamos a permitir que nos alicaten de placas solares las tierras de cultivo que el día de mañana pueden ser de regadío cuando tenemos secarrales en Extremadura? Aquí tenemos terreno para poner placas en muchos sitios que son baldíos, que no tienen valor, pero no en sitios donde son tierras de cultivo. Es que hay que estructurarlo de otra manera. Y la conservación de la naturaleza, un tanto de lo mismo. Tenemos un gran potencial, que lo que hay que mejorar lo que ya hay. Determinar qué hay que conservar perfectamente y dónde podemos desarrollarnos. No podemos ser personas extremistas y radicales. Tenemos que saber mediar, ceder en lo pequeño para conseguir lo importante. Nosotros estamos, por supuesto, concienciados con el medio ambiente, ¿cómo no? Nosotros solamente producimos energía verde, exclusivamente verde. No necesitamos gas. Somos un ejemplo de sostenibilidad en sí, nuestra propia región. Nadie tiene que venir a darnos lecciones. Nosotros somos los que damos las lecciones de cómo se hace una tierra sostenible. Lo tenemos todo.
¿Cómo van a venir a darnos lecciones? Somos la única comunidad autónoma que produce toda la energía en verde. Y miren ustedes lo que les voy a decir. Todas esas plantas solares que se están construyendo y que nos ponen como prácticamente líder de la producción o de los primeros en España, tengan en cuenta el futuro que se nos avecina. El combustible del futuro, sin ninguna duda, va a ser el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, a diferencia del hidrógeno azul, sale del agua. El hidrógeno azul sale del metano y por tanto también produce emisiones. Pero el verde sale de la descomposición del agua, normalmente agua marina desalada. Para descomponer ese hidrógeno hay que usar energía eléctrica. Precisamente energía eléctrica es lo que nos sobra en esas plantas solares que no pueden acumular la energía para derivarla a la hora de producir hidrógeno verde. Hidrógeno verde que luego se transforma en amoníaco para dirigirlo, mandarlo a cualquier otra parte. Somos una pila gigante y tenemos que aprovecharlo de la misma manera y a la vez que conservamos nuestra riqueza natural. Esta es la clave de todo. Esto es lo que tenemos que hacer. Recuperar la soberanía sobre las aguas y la energía extremeña y mejorar nuestras vidas, porque es de derecho. Nosotros a lo mejor ya no lo vamos a poder disfrutar esa mejora, pero luego todos tenemos hijos. Yo por lo menos tengo 3 y la pelea es esta, el futuro. Y hay que empezar, y es hora de empezar. Hay que empezar y es hora de empezar.